Te doy la bienvenida a lo que nadie me contó del alcohol. Mi nombre es Aitana y en este podcast quiero ayudar a visibilizar la enfermedad del alcoholismo partiendo de mi experiencia como hija de una persona alcohólica. Quiero que reflexionemos juntos sobre el mundo del alcohol y todas las consecuencias que conlleva. Si te interesa este tema o pasas por algo parecido, te invito a que te quedes aquí conmigo y a que visites mi blog, loquenadiemmecontodelalcohol.es. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de lo que nadie me contó del alcohol. En el episodio de hoy quiero reflexionar acerca de si es normal o no beber alcohol todos los días. He querido traer este tema por aquí porque últimamente ha habido bastante debate en redes acerca de si es normal o no. Y bueno, me parece interesante el pararnos a pensar por qué hablamos de un acto como algo normal. Y también, porque he visto muchas cosas en común, qué reacciones hay cuando te pronuncias en contra, ¿no? Cuando dices que no es algo normal beber alcohol todos los días. Luego voy más tranquilamente, ¿vale? Que ahora simplemente es contaros un poco la introducción, pero luego nos paramos poco a poco a ir viendo estos puntos que os digo. Antes de empezar, quiero, aparte de darte las gracias porque estás ahí detrás escuchándome, quiero dar las gracias especialmente a todas las mujeres que me escribisteis después del último episodio. Hablo en femenino porque fueron mujeres esta vez. Y de verdad os quiero dar las gracias porque al final yo suelto aquí mi speech, que ya dije que era un episodio difícil también para mí, porque cuando subo cosas así hay una parte de mí que siempre piensa que qué necesidad, ¿no? de estar contando eso de mi madre cuando mi madre ya no está aquí. Pero como os dije, creo que es algo que es necesario que hablemos de ello, porque si de algo no se habla, pues parece que no existe. Y, y bueno, por mucho que nos cueste y por mucho que nos retuerza un poco el estómago, pues a lo mejor simplemente el hablar pues lleva a que personas que se encuentren con ello pues puedan decir, oye, mira, lo que me está pasando a mí también le pasa a otra gente, ¿no? Y a lo mejor ya no lo vivas como tema tan tabú o por lo menos te sientas un poco menos solo. Así que de verdad muchísimas gracias a todas las que os parasteis a escribirme, a contarme vuestra historia, que había historias muy parecidas, otros no tantas, pero al final eran historias que lo que tenían en común pues era un maltrato, ya sea físico o psicológico, por el tema del consumo de alcohol. Así que de verdad muchísimas gracias a todas. Al final, eso para mí es el porqué de este podcast, que ya sabéis que muchas veces pienso, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿Quién soy yo para estar diciendo nada? ¿No? Ya el síndrome del impostor. Y que luego llegue gente y te pueda decir, joder, gracias tía por abrirte porque me pasa esto y se abran conmigo, pues al final es muy gratificante y es el porqué, ¿no? Quiero seguir con esto y seguir hablando de estas consecuencias del alcohol de las que por desgracia pues se habla poco. Pues ahora sí, ya me meto en el tema del que quiero hablaros y es que quiero reflexionar acerca de si es normal o no beber alcohol todos los días. Como os he dicho, he querido traer este tema porque últimamente me he encontrado con bastante debate en redes, ya sea porque se han publicado artículos o porque ha aparecido alguien en algún medio hablando de ello. Y creo que es interesante que nos paremos a pensar el por qué hablamos de algo como que es normal, ¿no? De un acto, o por qué el alcohol está normalizado. Y también veo muy interesante porque he ido viendo respuestas, ¿no? a estos artículos, ¿no? O a una publicación de Twitter en el que alguien da su opinión en contra. ¿Por qué hay estas reacciones tan, a mi parecer, exageradas, ¿no? Más como algo personal, como si directamente te estén diciendo no bebas, ¿no? O sea, alguien publica un artículo diciendo algo, no está dirigido a ti el por qué alguien, no, es que nos coartan la libertad, es que ya no voy a poder hacer nada, ¿no? Y incluso insultos. Que esto también lo hablo porque yo incluso teniendo pues el poco alcance que tengo, yo también recibo muchos comentarios de gente que dices, madre mía. Entonces, el por qué hay estas reacciones. Voy a ir poco a poco, ¿vale? Primero quiero hablaros de un artículo que me encontré del medio digital elconfidencial.com. Es un artículo de Héctor García Barnés. El titular, a pajón chiquitito, lo primero que pone es causa de nuestros problemas y luego el titular ya en grande pone
España se ha dado cuenta de su problema con el alcohol. 2 cervezas al día normal no es. Luego también dice que nunca antes ha habido tantos testimonios sobre el consumo del alcohol en España y que hablamos con 3 exalcohólicos para ayudar a entender por qué bebemos tanto. Bueno, me parece interesante contaros que aquí pues charla con Jorge Matías, que es el autor del libro Vinagre, de la editorial de Yonky Books, que a lo mejor a muchos os suena porque hace poco pues estuve hablando con Ollán, que es la persona que lo lleva, que Jorge Matías aquí lo que cuenta es que introduce el término de alcohólico funcional. Él dice que él seguía yendo a trabajar, pero que luego en su tiempo libre, no, perdonad, seguía yendo a trabajar y no se notaba como nada, pero luego en su tiempo libre lo que hacía era beber. Dice que hay muchísimos alcohólicos que son funcionales y que hay muchos más de los que creemos. Jorge Matías, en el libro, además, yo no sé si el título o por ahí en redes ha movido mucho este tema, porque bueno, con la publicación de su libro, pues ha intervenido en varios medios y en varios artículos hablando de ello. Y yo hubo un titular que me llamó mucho la atención, que era como bebemos como las grecas, que claro, es algo muy impactante, ¿no? Por lo que al final hay mucha gente que te llama la atención y ha habido pues tanto como mucho apoyo como muchas personas que estaban en contra. También hablan con un empresario influencer que yo no lo conocía, que es Alfonso Ortega. Creo que también aparece en algún programa de televisión que va a conocer como tapas o algo así a bares, creo que he leído, que dice que él dejó de beber durante la pandemia, que además recuerda que fue una época pues muy jodida, ¿no? En cuanto al tema del alcohol. Y él recuerda que estaba intentando dejar de beber y que en cambio veía a políticos saliendo todos los días en medios alabando las terrazas, ¿no? Y reivindicándolas por todo el tema de la hostelería que se vieron muy dañados durante la pandemia, por supuesto, pero claro, salían los políticos haciendo ahí una campaña brutal con cerveza, con vino, y que claro, esta campaña al final pues te incita a beber, porque estaba en todas partes, era un debate que aparecía en todas partes. Él dice que además él muchas veces a sus amigos le preguntan que cuándo se va a curar de su enfermedad, ¿no? Y que claro, él dice, pues nunca, o sea, estoy enfermo y pues tengo una enfermedad en la que si a lo mejor vuelvo a beber, pues vuelves a engancharte, ¿no? Entonces directamente no bebes. Y ya que la gente te pregunta es porque la gente no valora esa enfermedad. Él además también dice que, claro, que por mucho que el alcoholismo es una enfermedad reconocida por la OMS, hay gente que no reacciona ante ella como una enfermedad, ¿no? Por ejemplo, sus amigos o gente que a lo mejor tú, un cáncer, no te ríes de una persona que tiene cáncer. En cambio, sí que hay mucha gente que se ríe de alguien que tiene alcoholismo, ¿no? Pero a lo mejor le ves que hace tonterías porque va bebido y te puede reír, ¿no? O te puede a lo mejor dar asco, que muchas veces nos encontramos con gente, a lo mejor en situación de calle, pues que probablemente sea alcohólica, que, bueno, por la situación que tienen, pues a lo mejor no están muy aseados y pasas a su lado en el metro, en el autobús y a lo mejor incluso dices, qué asco. Tú pensarías que asco una persona que a lo mejor ves que tiene síntomas de tener un cáncer o alguna enfermedad, pues probablemente no. Este artículo, pues él lo que lleva un poco a decir es que al final cree que bebemos porque tenemos un problema para socializar, de miedo al otro, nos sentimos muy vulnerables, también al futuro, ¿no? Que por la situación económica que tenemos, pues al final la gente bebe para evadirse, ¿no? Para intentar no pensar en su problema, que esto es un problema. Cuando alguien ya bebe para evadirse, es un problema. Bueno, en este artículo también él habla de que el alcohol es una droga que interesa al sistema, ¿no? Por el sistema económico y político que tenemos y de trabajo, que bueno, yo aquí no quiero entrar, ¿vale? Yo aquí no voy a entrar, no creo que sea algo importante por lo menos aquí para este podcast, pero cuando yo leí los comentarios que hacía la gente a este artículo, bueno, había muchos que sí que lo criticaban por esto que os digo, pero habría otros tantos que se lo tomaban como algo personal simplemente por decir, pues llevo todos los días y no pasa nada, ya me están coartando la libertad, bueno, incluso insultos, o sea, le estaban insultando de, ¿y tú quién eres para decir nada? No tienes ni idea, yo todos los días salgo con mis compañeros y me tomo unas cervezas y soy muy feliz. Cosas que yo, claro, cuando lo leía decía, joder, qué reacción, ¿no? Qué desmedida, que es un artículo que simplemente está dando su opinión. ¿Por qué te lo tomas como tan ataque? A raíz de esto, a raíz de los comentarios que debió recibir el autor,
pues al poco tiempo hizo otro artículo en el medio también digital elconfidencial.com que el titular era ¿por qué le molesta tanto a la gente que le digan que beber todos los días no es normal? Y yo, bueno, con este artículo estoy bastante de acuerdo, la verdad. Habla de que cuando se pone de manifiesto, pues hay gente que se pone a la defensiva, porque al final es como atacar el estilo de vida, ¿no? El que tú te reconozcas como alcohólico es difícil, porque al final bebe casi todo el mundo. Y claro, cuando se dice que beber todos los días no es normal, si tú bebes todos los días, claro, te chirría, ¿no? Es como, ya me estás a mí llamando alcohólico. Os voy a dejar la cajita de información, tanto un artículo como otro, por si queréis ir a echarle un vistazo, que yo de verdad os invito a que lo hagáis porque creo que no tiene desperdicio. Y claro, lo que comentas que lo ponen en tela de juicio. También, bueno, habla de que si el alcohol mueve mucho dinero, ¿no? Y de que hay mucha publicidad ahí detrás y muchas marcas. Lo compara con el tabaco, que dice que, claro, que el tabaco ya se ve como algo negativo y que todo el mundo vas a la calle y preguntas, ¿el tabaco es bueno? Y la mayoría de la gente te va a decir probablemente que no, pero en cambio el alcohol pasa todo lo contrario. Habla de que el alcohol parece que lo han glorificado, ¿no? De que es algo habitual, de que encima cuando la mayoría de veces esto a lo mejor empiezas a ver porque te lo dan en casa, de que hay padres que les parece lo más normal, ¿no? Que su hijo a lo mejor de 16 años pues ya empiece a los fines de semana a hacer botellones, ¿no? No nos llama la atención, ¿no? Yo este artículo cuando lo leí, pues como os he dicho, la verdad me pareció bastante coherente y estoy bastante de acuerdo y creo que la gente reacciona así porque se sienten atacados, ¿no? Sienten que su estilo de vida, ¿cómo voy a ser yo adicto, ¿no? ¿Cómo me estás diciendo tú que yo tengo un problema? Si yo no tengo ningún problema. Claro, aquí hay que tener cuidado porque la frontera entre el beber alcohol y tener un problema yo creo que es muy difusa, pero ya hay que tener claro que el alcohol es una droga, que ya se está diciendo, hasta entonces puede ser que sí, que no se decía tan abiertamente, pero ya incluso la OMS está diciendo que no hay un consumo seguro. Sí que te marca unos límites de bajo consumo, pero claro, ya te está diciendo que cualquier consumo pues está asociado a una serie de problemas y es que esto es muy difuso porque también yo lo pienso en el tema de la conducción y como se dije en su momento, a mí el que a día de hoy te permitan que tú puedas haber bebido, aunque sea un poco conduciendo, viendo la cantidad de accidentes que hay y problemas por beber, me parece una locura. Yo creo que al tiempo lo cambiarán, pero claro, a día de hoy es así. ¿Qué pasa? Que la gente al final, pues esto lo ves normal. Si tú ves alcohol en todas partes, si ves las terrazas llenas, si desde pequeño tú estás viendo a tus padres beber, si encima puedes haberte tomado una caña y coger el coche, ¿cómo vas a no ser que tengas a lo mejor pues una situación como la mía, que ves la parte más mala o que conozcas a alguien que ha tenido un accidente por beber o algo, ¿cómo vas a poder pensar que el alcohol es algo que no es normal? ¿Cómo vas a poder pensar que el alcohol es algo que es malo? Porque yo incluso, o sea, yo porque tengo mi experiencia, pero empatizo con esta gente que lo vea como algo normal porque es que es lógico. ¿Cómo lo vas a ver como algo raro si es que todo lo que estás viendo es mensajes positivos? Creo que era también en este artículo en el que dice que intentó salir con una amiga como diciendo vamos a pasar del alcohol, ¿no? Y claro, que todos los inputs eran alcohol, o sea, que se encontraban publicidad, las terrazas llenas, ibas a cualquier sitio, a lo mejor oferta de botellines, ¿no? Entonces, hay mucho input, por eso yo sí que, o sea, creo que no deberíamos hablar de nada como algo normal, porque para lo que unos es normal, para otros no. Yo en el episodio anterior os decía que para mí era normal no ducharse todos los días, porque en mi casa es lo que me habían inculcado y me regañaban si hacía lo contrario. Para mí era mi realidad, pero claro, por ejemplo, cuando me fui a vivir con mi chico, para mi chico no. Entonces, yo ahí es cuando dices, ostras, pues a lo mejor no es tan normal. ¿Qué es lo normal? Al final, lo que hace la mayoría o lo que yo he visto desde siempre, pero claro, no debería atreverme a decir que es normal para todo el mundo. Que esto mucha gente cuenta que va al médico y le dice, bebes lo normal, claro, y que hay médicos pues que, vale, ok, claro, ¿qué es lo normal? Para unos a lo mejor lo normal es una copa a la semana y para otros a lo mejor es una copa todos los días. Entonces, a mí me parece complicado que tendemos a hacerlo porque a la hora de hablar pues no te paras a pensarlo, ¿no? Por eso creo que es importante reflexionar como estoy haciendo aquí, estoy intentándolo, pero que
Me parece muy atrevido el poder hablar de que algo es normal simplemente porque para nosotros sea lo que vemos. Además, luego también hay que tener en cuenta que las cosas normales cambian. Para mí, como os decía, no ducharse todos los días era algo normal hace un tiempo, ahora ya no. Antes era normal cuando yo era pequeña que merendásemos un bollicao o un bocata con nocilla y que te lo llevases al cole. Ahora, por la lucha que hay contra el azúcar y la obesidad, a lo mejor te lo llevas al cole y llama la atención, ¿no? Porque no, ya no es tan normal. Bueno, incluso, perdona, a mí me daban, yo comía en el comedor y me daban helados en verano, así de chocolate, o alguna vez creo que natillas. A lo mejor ahora ya es algo que no se ve. Entonces, me parece muy atrevido hablar de algo como normal simplemente porque para nosotros lo sea. Y claro, todo esto, la normalización que conlleva, al final, pues en este caso del alcohol, que no se vea como algo negativo, que no se vea. Y si no se habla encima, pues claro, ya se junta el hambre con las ganas de comer. Otra intervención que quiero hablaros es de que, bueno, Jorge Matías, de quien os hablaba antes, el autor del libro Vinagre, apareció en el programa, a ver, perdonad, Espejo Público, ¿vale? Y apareció pues por su libro. Y él decía que el alcohol es una droga dura, que además está muy normalizada y que no importaba la dosis. Y mientras él está hablando, que ya no solamente por la falta de respeto, que además, pero mientras él está hablando no ha terminado de hablar y ya uno de los colaboradores está como, ¿sabes? Y empieza a decir, pues para mí eso parece una gilipollez, porque eso es algo muy antiguo, porque claro, una vida sin alcohol para mucha gente es inocua, aburrida y 2 o 3 cervezas a mí me parece saludable. Hay otros también colaboradores que están ahí hablando que le apoyan, ¿no? Que en cuanto él se pronuncia, pues también levantan la voz. Y esto tuvo bastante movimiento en Twitter, tuvo bastante repercusión. Salieron muchas personas, pues nutricionistas o médicos hablando de que esto, claro, era una locura, ¿no? Que alguien sin conocimientos médicos diese una opinión así tan potente en un medio que por desgracia a día de hoy pues sigue mucha gente. Y, y claro, tú te metías a leer los comentarios, ¿no? Las reacciones y había gente pues poniendo caldo a Jorge, poniéndole caldo, o sea, este gilipollas, ¿qué me va a decir a mí? Incluso hablando de su aspecto físico, simplemente porque había dicho que el alcohol era una droga dura. Y bueno, había gente también que defendía, por supuesto, pero otra tanta gente cuando a mí la libertad, ya no voy a poder tomarme 2 cervezas con mis amigos porque salgo de trabajar, porque por supuesto el vino es saludable. Claro, unas cosas que decías, madre mía, o sea, solamente por un comentario que ha hecho y que sale alguien sin ningún tipo de verdad. Esto hay que tener siempre cuidado, siempre lo digo, cuando salen noticias de 2 cervezas al día es saludable, intentad mirar siempre quién está pagando esa supuesta investigación. Porque claro, si yo vendo zapatos, yo no voy a hablar de que los zapatos son negativos, porque es lo que me da de comer. Y muchos estudios, muchos artículos que se publican hablando y alabando unos supuestos beneficios del alcohol están pagados por estas empresas que venden alcohol. Y claro, lo mismo, que salga una persona que no tiene ni idea, que no es médico, no es nada, a decir simplemente su opinión y ya decir como que para mucha gente que es algo saludable, me parece de verdad muy arriesgado. Y me alegro porque me encontré con bastantes personas que estaban haciendo frente a esto, diciendo que qué locura que una persona saliera así en un medio tan potente a dar ese mensaje. Es verdad que también es lo que me encuentro porque sigo a muchos de ellos. Habrá otras personas que a lo mejor pues alabaron el mensaje y les pareció bien, que no los sigo y no me encuentro con ello, pero de verdad que hay que tener mucho cuidado con lo que se habla, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado. Todos hablamos de más porque al final no puedes pensar todo lo que dices porque nuestra boca va más rápido que nuestra cabeza, pero hay que tener mucho cuidado y más cuando eres o un influencer o estás en un medio con tanto alcance. No me quiero enrollar mucho más, que veo que me está quedando un episodio bastante largo, pero quería traer este tema por aquí por eso, ¿vale? Para que reflexionemos acerca de que tenemos que tener cuidado, que lo hacemos todos, de verdad, porque lo hacemos todos, y muchas veces tendemos a hablar, pues lo que decía, ¿no? De cosas que para nosotros son normales, a generalizar que son para el resto, y no debería ser así, ¿vale? Y que luego también tenemos que asumir que los hábitos cambian. Los estudios cambian, incluso nosotros cambiamos. A lo mejor yo lo que podía opinar respecto a un tema hace unos años no es lo mismo
qué opino ahora, ¿no? Porque al final, pues, me cambia la situación, me cambia a lo mejor, yo qué sé, el aspecto económico, te cambia simplemente pues la forma de pensar o de ver las cosas y hay que tener mucho cuidado cuando se normaliza. Y por supuesto, para mí, sigo defendiendo, porque es lo que hago, intentar, o sea, estos mensajes tienen mucho alcance, pero nosotros como personas que conocemos las consecuencias, en este caso del consumo del alcohol, las consecuencias negativas, yo creo que también tenemos ahí un papel de hablar de ello para que no... Sí, por supuesto yo no voy a salir en la tele diciendo como este señor, ¿no? Entonces ya mi alcance de por sí va a ser menor, pero yo creo que aunque lleguemos a poca gente, tenemos ahí en nuestra mano el poder llevar la contraria, ¿no? El poder hablar de esta realidad que choca, por supuesto, con la realidad de este hombre, que yo siempre lo digo, que habrá personas que puedan beber todos los días y no dependan del alcohol, no recurran luego al alcohol cuando están mal o cuando tienen un problema, pero yo creo que ahí la frontera está muy difusa, no se sabe si hay una parte genética, si es una no se sabe, entonces tú a lo mejor puedes beber todos los días o fumar todos los días y no pasa nada, no sientes el enganche, pero a lo mejor lo haces y llega un momento en el que por unas circunstancias de la vida sí. Entonces hay que tener cuidado, ¿vale? El alcohol es una droga y da muchos problemas como droga que es. Y aunque sea cerveza, que no hace falta que tú seas alcohólico y bebas whisky o vodka, no, puedes ser alcohólico bebiendo cerveza o vino. Y mi madre falleció por eso. O sea, mi madre a día de hoy no está aquí y bebía cerveza o vino, que a mucha gente aún le sorprende. Así que yo de verdad os invito a que hay que levantar la voz, hay que hablar de esto, porque hay personas que a lo mejor simplemente no ven esta realidad porque no tienen cerca nada y no se lo llegan a plantear y es necesario también que hablemos de ello para que puedan verlo, que a lo mejor al verlo ya dices, ostras, y echas un poco para atrás, ¿no? Que a lo mejor sigues bebiendo igual, pero por lo menos a lo mejor simplemente no incitas a alguien a beber porque dice que no quiere. Y así no te sientes con la obligación ni de tener que engañar, ni de tener que dar más explicaciones de las que no son necesarias o no deberían ser necesarias. Bueno, ha quedado un episodio un poco largo, espero que me hayáis entendido y espero haber conseguido el objetivo que quería y era que nos paremos un poco a reflexionar sobre esto de hablar por hablar y de hablar de algo normal, de decir que algo es normal y de la importancia también de hablar de nuestra experiencia para que choque contra esto, para que mucha gente a lo mejor lo normal diga, ostras, pues no es tan normal. Pero bueno, muchísimas gracias si habéis llegado por aquí, hasta aquí. Voy a dejar abajo, como siempre, me podéis escribir las redes sociales para darme vuestra opinión, vuestro feedback, que ya sabéis que estoy encantada de leeros, ya sea positivo o en contra, oye, que cada uno opine lo que quiera. Y nos escuchamos en el próximo episodio. Cuidas mucho y un abrazo enorme.